Ahora de economía, vamos a hablar de la economía más doméstica, de cómo está llevando adelante la situación el ministro Massa. Estamos en comunicación con el economista Jorge Ingaramo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo? Muy bien, Jorge, muchas gracias por atendernos. Bueno, Jorge, ¿cómo está viendo principalmente lo que ha ocurrido en las últimas horas, esto de la relación entre el gobierno y el campo? Tuvo ahí tal vez la primer traspié fuerte, la gestión de Massa, ¿no? Que, bueno, se cambió desde el gobierno las reglas de juego y generó una rispidez importante con el campo, si bien ha logrado la meta de reunir, de que se liquidaran más de 5.100 millones de dólares. Bueno, el traspié es entre Massa y el Banco Central, y ese traspié ya sabíamos que existía hace 45 días. Massa quería un avance fuerte de su gente en el Banco Central y se lo negaron. El poder, digamos, el Frente de Todos no aceptó darle ese poder, así que el traspié está. Uh-huh. De todos modos, el plan dólar soja se cumplió con 5.130 millones de dólares de declaraciones. Eso significa una importante recaudación de retenciones, de exportación, y es una mejora que evidentemente va a permitir poder hacer una continuidad de este plan, por lo menos en lo atinente a lo fiscal y a lo cambiario. Uh-huh. De ahí a que eso se traduzca en una mejora concreta para el nivel de vida de los argentinos, bueno, ya ahí ya depende del clima, hay muchas razones muy trascendentes en este momento, la economía mundial, entre otras, que hacen dudar de que se puedan conseguir todos los resultados, pero yo no tengo duda de que se ha conseguido que el plan dólar soja fuera un plan exitoso, ¿no? Sin duda. Eso es exitoso en un frente, Jorge, pero genera complicaciones en otro frente porque, bueno, vemos lo que pasó con lo que está pasando con las cotizaciones de los dólares financieros, pero hay quienes advierten por el hecho de la emisión que obligó a generar y que serían un alimento tanto para las cotizaciones del dólar como para la inflación, ¿no? Yo creo que lo que hizo crecer los dólares financieros es el presupuesto. El presupuesto fue un error de la estrategia Massa. Él tendría que haber mandado un presupuesto que fuera mucho más duro, mucho más machazo, digamos. Y si usted mira, en la suba del contado con liqui y del dólar bolsa empezaron el miércoles de la semana pasada, cuando todavía no teníamos la resolución del Banco Central o el comunicado del Banco Central del lunes a la noche. Así que yo creo que ahí está el problema, que la gente dice que el mercado, para no decir la gente, porque en realidad la gente no tiene mucho que ver con esto, pero el mercado piensa de que, dado los resultados que hubo en la misión de Massa a Estados Unidos, a Washington, los resultados que tuvo, podría haber hecho un plan, podría haber mandado un presupuesto mucho más contundente al Congreso y no lo mandó. Uh-huh. Y ahí me parece que se equivocaron y en mi opinión lo van a pagar caro si no lo cambian rápido. Yo le sugeriría al gobierno, si por supuesto están atentamente escuchando este programa, que por favor que cambien ese presupuesto, que hagan un presupuesto mucho más duro, mucho más exigente fiscalmente, que reduzcan el gasto político y que llamen a la oposición a un acuerdo, por lo menos presupuestario, para trabajar el año que viene con un presupuesto. Pues la gente no sabe la importancia que tiene tener un presupuesto. Bueno, no tenemos uno Pero este yo creo año, que, ¿no? claro, este año tenemos un presupuesto hecho por decreto, tarde, mal y nunca, en junio, que es una especie de dibujo basado en el presupuesto del año anterior, que a su vez se hizo sin el acuerdo con el fondo. Así que, bueno, entonces si vamos a seguir mandando presupuestos que no sirven para nada, donde la oposición se da el lujo de decir nosotros tenemos tantos votos para rechazarlo, y el gobierno dice, bueno, si lo van a rechazar, entonces mejor si hacemos lo que queremos. Bueno, eso será muy interesante para las elecciones, para las encuestas, para la política, para probar quién es más halcón que el otro,
pero que definitivamente tiene una pésima consecuencia porque para la economía no tener un presupuesto, además, si a eso se le suma la prórroga de impuestos que hubo la semana pasada y a eso se le suma la ampliación de la Corte, bueno, ni hablar. Entonces, no me extraña que hoy tengamos el contado con liqui a 313 pesos por dólar. Jorge, hay un dato en el presupuesto que usted mencionaba muy importante, que es la pauta inflacionaria del 60%. ¿Es realista esa pauta después de lo que va a ser este año? Bueno, por eso le digo, si lo único que vamos a hacer es reproducir el acuerdo con el fondo, mandarlo al presupuesto, es natural que nadie lo va a creer. Si vamos a mirar los números de agosto son malos, pero no son tan malos como lo que se esperaba desde el punto de vista fiscal. Y si vamos a mirar los números de emisión monetaria, de creación de liquidez y de fuga del peso, tampoco son tan malos como para esperar un resultado mucho más perjudicial para la sociedad que el 60% de inflación. Yo creo que si el gobierno hubiera hecho una revisión profunda del presupuesto, que era lo que se esperaba de un ministro como Rubinstein y de Rigo como secretario de Hacienda, si hubieran hecho una revisión profunda, concreta, punto por punto, y lo fueran a defender el 28 de la semana que viene, el 28, con la suficiente contundencia como para que la oposición lo apruebe sin siquiera dictámenes en disidencia, eso hubiera sido una ayuda muy, pero muy importante para poder tener una inflación más baja el año que viene. Lo que va a pasar, por lo que se ve hasta ahora, es totalmente lo contrario. El gobierno manda un mal presupuesto, la oposición se le opone y dice que no hace nada el gobierno para mejorar la situación de finanzas públicas, lo cual no es cierto, porque el gobierno está tomando costos de ajuste. Entonces lo que habría que hacer es que el gobierno asuma que está en un ajuste, que ha hecho demasiadas macanas durante 2 años y medio y ahora tiene que ajustar las macanas que hizo, cambiarias, con los combustibles, con las tarifas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, pero hacer eso nada más y hacerle sentir a la gente el dolor de un cambio de ajuste sin la meta, sin señalarle un destino mejor para el futuro, una inflación más baja, un alivio en la tasa de inflación. Bueno, yo creo que eso es el peor el peor de los mundos, porque tenemos todos los costos y no vemos ningún beneficio. Claro. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. Ha sido un gusto como siempre. Como siempre, un abrazo. Un abrazo. Que anden bien. Jorge Ingaramo, economista, bueno, le reclama al gobierno otro presupuesto. Señala que las expectativas y el resultado que se está viendo en el mercado cambiario son producto de un presupuesto que envió el ministro Massa, que no cumple con las expectativas, y señaló Ingaramo que debería modificarse para dar señales de que hay una decisión más férrea de que el ordenamiento de la economía sea diferente y más firme. Hemos llegado al final de esta edición de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, como siempre, a las 21. Chau, que tengan una buena semana.